En este instante nos adentramos en el sendero de la razón pura, donde el tiempo deja de ser un verdugo para convertirse en un maestro silencioso. Exploraremos las verdades que a menudo solo comprendemos cuando el invierno de la vida empieza a asomar, pero que tienen el poder de transformar tu presente de forma irrevocable si decides escucharlas hoy. La sabiduría no es un destino que se alcanza al final del camino, sino la antorcha que ilumina cada paso que das en este mismo momento. Te invito a que te suscribas a este canal y des un me gusta a este video, permitiendo que las enseñanzas de los grandes maestros de la Stoa resuenen en tu interior y guíen tu búsqueda de la virtud y la paz mental. La soberanía de la ciudadela interior. La verdadera libertad no reside en la capacidad de modificar el mundo que nos rodea, sino en el dominio absoluto sobre nuestra propia representación de la realidad. A menudo pasamos décadas intentando doblegar las circunstancias a nuestra voluntad, sufriendo ante la resistencia de un destino que no nos pertenece. El estoicismo nos enseña que el alma es como una ciudadela inexpugnable, cuyas murallas son la razón y cuyo gobernante es el juicio propio. Cuando comprendemos que nada externo tiene el poder de perturbarnos, a menos que nosotros le concedamos ese permiso, alcanzamos una serenidad que el mundo no puede arrebatar. La vida se nos escapa en lamentaciones por lo que no fue o en ansiedades por lo que podría ser, olvidando que el único territorio donde ejercemos un poder real es el presente. Cada vez que permites que la opinión de un tercero o un evento fortuito nuble tu juicio, estás entregando las llaves de tu fortaleza a un extraño. La madurez filosófica consiste en reconocer que el dolor es un proceso natural, pero el sufrimiento es una construcción de nuestra mente, un error de juicio que podemos corregir mediante la observación constante y la disciplina del deseo. Si aprendemos a distinguir lo que depende de nosotros de lo que es ajeno, descubriremos una fuente de fortaleza que no necesita de aplausos ni de riquezas. La virtud es su propia recompensa, y la tranquilidad es el fruto de una mente que ha dejado de pelear contra lo inevitable para enfocarse en la excelencia de su carácter. No esperes a que los años te agoten para entender que la paz siempre estuvo dentro de ti, esperando a que dejaras de buscarla en el ruido exterior. El sabio se retira a su propio interior, no para escapar del mundo, sino para fortalecerse y volver a él con una visión clara y un propósito inquebrantable. El arte de separar el grano de la paja. En la vasta extensión de nuestra existencia, nos encontramos rodeados de fenómenos que demandan nuestra atención, pero solo una fracción mínima merece nuestra preocupación real. La dicotomía del control es el pilar sobre el cual se construye una vida de paz, y aprenderla tarde es uno de los mayores pesares de la vejez. Pasamos años angustiados por el clima, por la economía, por las decisiones de los gobernantes o por el carácter de nuestros vecinos, sin darnos cuenta de que tales cosas están fuera de nuestro alcance directo. Lo único que realmente posees es tu capacidad de elegir tu actitud y tus acciones en respuesta a esos eventos. Te invito a que le des like a este video y comentes la frase: mi juicio es mi única morada inexpugnable, reconociendo así tu poder interior. Cuando logras separar lo que puedes cambiar de lo que debes aceptar, una carga inmensa se desprende de tus hombros. Es una lección que requiere una vigilancia diaria, pues la mente tiende a divagar y a buscar culpables externos para su propia agitación. La verdadera tragedia no es enfrentar dificultades, sino perder la paz mental por cosas que no podemos modificar. Imagina un navegante que se enfurece con la dirección del viento en lugar de ajustar sus velas. Ese es el hombre que no comprende la naturaleza de las cosas. El estoico, en cambio, acepta el viento como un dato de la realidad y se enfoca en la pericia de su navegación. Esta distinción nos permite actuar con eficacia donde tenemos influencia y con dignidad donde no la tenemos. Al final de nuestros días, no recordaremos con orgullo cuánto tiempo pasamos quejándonos del destino, sino con cuánta entereza supimos navegar las tormentas. La razón nos permite ver la realidad desnuda, sin los adornos del miedo o la esperanza vana. Y en esa desnudez encontramos la libertad de ser nosotros mismos, sin depender de la fortuna. La excelencia moral consiste en hacer lo correcto simplemente porque es lo correcto, sin esperar que el universo nos devuelva el favor, pues la tranquilidad de una conciencia limpia es el mayor tesoro que un ser humano puede poseer. La fragilidad del tiempo y el valor de la hora.
El tiempo es el único recurso que se nos entrega de forma finita y que no podemos recuperar. Sin embargo, lo tratamos como si fuera una fuente inagotable, derrochándolo en trivialidades y posponiendo la vida para un futuro que nunca llega. Séneca nos advertía que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La conciencia de nuestra propia mortalidad, lejos de ser un pensamiento lúgubre, es el catalizador más potente para vivir con intensidad y propósito. A menudo aprendemos esto cuando la salud nos falla o cuando despedimos a un ser querido, comprendiendo de golpe que cada segundo era una joya preciosa que no supimos apreciar. Vivir cada día como si fuera el último no significa entregarse al desenfreno, sino actuar con la máxima rectitud y presencia. Es dejar de vivir en el mañana para habitar plenamente el hoy, reconociendo que el pasado es ceniza y el futuro es incierto. La procrastinación del carácter es la forma más insidiosa de desperdicio. Decir que seremos mejores personas cuando las circunstancias mejoren es una trampa de la mente. El momento de practicar la justicia, la templanza y el coraje es ahora mismo, en las pequeñas interacciones y en los desafíos cotidianos, cuando abrazas la brevedad de la vida. Dejas de dar importancia a las ofensas menores y a las ambiciones vacías, te enfocas en lo esencial, en los vínculos que nutren el alma y en el desarrollo de tu intelecto. La sabiduría radica en entender que la vida no se mide por la cantidad de años, sino por la profundidad de nuestra conciencia en cada uno de ellos. No permitas que la vida se te escape de las manos mientras haces planes para vivirla. Despierta la realidad de que este momento es todo lo que tienes y que en su pequeñez reside la totalidad de tu existencia. La urgencia de la virtud es la única prisa que el sabio se permite, pues sabe que el reloj de la naturaleza no se detiene ante nadie. El peso de las cadenas invisibles. A menudo descubrimos demasiado tarde que hemos pasado la mayor parte de nuestra existencia siendo esclavos de los deseos de otros y de las expectativas de una sociedad que no conoce nuestra alma. Buscamos la validación en miradas ajenas y en aplausos que se desvanecen tan rápido como el viento, olvidando que la única aprobación que realmente necesitamos es la de nuestra propia razón. La libertad estoica comienza cuando comprendemos que el prestigio, la fama y el estatus son indiferentes que no añaden ni un ápice de valor a la excelencia de nuestro carácter. Hemos sido educados para temer el juicio social, pero ese juicio es solo el eco de mentes tan confundidas como la nuestra. ¿Por qué habríamos de entregar nuestra paz a manos de personas que ni siquiera se conocen a sí mismas? La madurez nos revela que la verdadera riqueza es la autonomía mental, la capacidad de sostenernos rectos sin necesidad de muletas externas, cuando dejas de buscar afuera lo que solo puede cultivarse dentro. Las cadenas del miedo al qué dirán se rompen para siempre. Esta liberación nos permite actuar con una autenticidad radical, guiados por principios universales de justicia y bondad, en lugar de por las tendencias del momento. El sabio sabe que ser criticado por los necios es, en realidad, un signo de que está recorriendo el camino correcto, pues la virtud rara vez es comprendida por quienes viven en la superficie de las emociones. No permitas que tu vida sea un guión escrito por extraños. Toma la pluma de la razón y escribe tu propia historia con la tinta de la integridad. El respeto a uno mismo nace de la coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y en esa coherencia encontramos una solidez que ninguna crisis externa puede resquebrajar. La verdadera independencia no es el aislamiento, sino la inmunidad ante el desprecio y el halago, pues ambos son impostores que buscan alejarnos de nuestro centro racional. La fortaleza ante el embate de la fortuna. La vida, en su flujo incesante, nos traerá tanto momentos de abundancia como de carencia, pero nuestra paz interior no debe fluctuar con esos cambios externos. La mayoría de las personas son como barcos sin timón que se elevan con la cresta de la ola y se hunden en el abismo de la desesperación cuando la marea baja. El estoicismo nos enseña a practicar la premeditatio malorum, el ejercicio de visualizar las dificultades no para atraerlas, sino para despojarlas de su poder de sorpresa. Te invito a comentar la frase: lo que puedo controlar es mi respuesta, reafirmando tu compromiso con tu estabilidad emocional. Cuando aceptamos que las pérdidas, las enfermedades y los reveses son parte del orden natural del universo, dejamos de verlos como tragedias personales y empezamos a verlos como oportunidades para ejercer la virtud.
El coraje no es la ausencia de miedo o dolor, sino la decisión consciente de permanecer imperturbable ante ellos. La fortuna puede quitarnos nuestras posesiones, pero nunca puede arrebatarnos nuestra capacidad de ser justos y prudentes. Es una lección amarga de aprender cuando ya se ha perdido mucho, pero es la lección que otorga la verdadera invulnerabilidad. Si te preparas para la escasez mientras estás en la abundancia, nunca serás pobre de espíritu. La mente que se ha entrenado en la austeridad y en la aceptación del destino fluye con la vida en lugar de resistirse a ella. La verdadera seguridad no reside en una cuenta bancaria o en una posición de poder, sino en la certeza de que, pase lo que pase, posees las herramientas internas para afrontarlo con dignidad. La apatía no es falta de sentimiento, sino la ausencia de pasiones perturbadoras que nublan el juicio. Al final, lo único que queda de nosotros es la calidad de la voluntad con la que enfrentamos nuestra propia suerte. La armonía con el orden universal. Existe una razón superior que gobierna el cosmos, una ley natural que dicta el ciclo de las estaciones, el movimiento de los astros y el transcurrir de la vida humana. Aprender a vivir en armonía con esta naturaleza es el secreto de la serenidad que muchos encuentran solo al final de sus días. Nos pasamos la vida luchando contra lo que es, deseando que el pasado fuera distinto o que el orden de las cosas se ajustara a nuestros caprichos personales. Esta resistencia es la fuente de todo nuestro sufrimiento. El estoico comprende que él es una pequeña parte de un todo inmenso y que su bienestar depende de su alineación con ese todo. Aceptar el destino no es una actitud pasiva de derrota, sino un acto heroico de voluntad que dice sí a la realidad tal como se presenta. Cuando dejas de pelear contra los hechos inevitables, toda esa energía que desperdiciabas en la queja se libera para ser utilizada en la acción virtuosa. La sabiduría consiste en reconocer que cada evento, por doloroso que parezca, tiene un lugar en la economía del universo. Somos como actores en una obra de teatro, cuyo guión no hemos escrito nosotros. Nuestro único deber es interpretar nuestro papel de la mejor manera posible, ya sea el de un rey o el de un mendigo. La excelencia no está en el papel asignado, sino en la maestría de la interpretación. Al alinearte con la razón universal, descubres que no hay nada externo que sea intrínsecamente malo. Solo nuestros juicios erróneos lo califican así. La paz mental es el resultado de dejar de intentar que el mundo sea como tú quieres y empezar a querer que el mundo sea como es. Esta es la forma más elevada de libertad, pues nada puede sucederle al sabio que él no esté dispuesto a integrar en su camino hacia la perfección moral, el refugio sagrado de la conciencia. A menudo llegamos al ocaso de nuestra existencia dándonos cuenta de que hemos descuidado el jardín más importante de todos, que es nuestro propio mundo interior. Pasamos años decorando la fachada de nuestras vidas para que otros la admiren, pero por dentro habitamos una estancia desordenada y llena de sombras. El estoicismo nos invita a cultivar una vida interior tan rica y sólida que no necesite de los estímulos del mundo exterior para sentirse completa. La verdadera soledad no es la ausencia de personas, sino la incapacidad de convivir con uno mismo en paz. Suscríbete para seguir descubriendo los caminos de la razón y la virtud, y así fortalecerás los cimientos de tu propio ser, cuando aprendes a observar tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos. Te conviertes en el espectador imparcial de tu propia mente. Esta distancia reflexiva es lo que permite que la razón actúe antes de que las emociones nos desborden. La mayoría de los seres humanos viven en un estado de reacción constante, golpeados por las noticias, por los comentarios ajenos o por sus propios miedos irracionales. Pero el sabio construye un santuario de silencio en su interior, donde la lógica es la única ley. Este refugio no es un lugar de escape, sino de preparación. Desde allí puedes analizar tus juicios y desechar aquellos que son falsos o dañinos. La paz interior es el resultado de una limpieza constante de las opiniones innecesarias. No necesitas tener una opinión sobre cada cosa que sucede en el mundo. Muchas veces el juicio más sabio es simplemente no juzgar. Al liberar a tu mente de la carga de decidir si cada evento externo es bueno o malo, conservas tu energía para lo que realmente importa, que es la práctica de la excelencia en tus acciones presentes. La autosuficiencia no es egoísmo, sino la responsabilidad de ser el dueño de tu propia felicidad.
para que ésta no dependa de la fortuna o del capricho de los hombres. La verdadera naturaleza de la riqueza. La sociedad nos ha convencido de que la felicidad es un cúmulo de posesiones y que la falta de ellas es una desgracia absoluta. Sin embargo, muchos descubren demasiado tarde que las cosas que poseen terminan por poseerlos a ellos. La verdadera riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Esta es una de las lecciones más difíciles de asimilar en un mundo volcado al consumo, pero es la que otorga la mayor libertad. El estoico practica la sencillez de forma deliberada para recordarse a sí mismo que su valor como ser humano no está ligado a su patrimonio. Si puedes ser feliz con lo básico, entonces eres invulnerable a los cambios de la economía o a la pérdida de tu empleo. La ambición desmedida es una forma de esclavitud, donde siempre se corre tras una meta que se aleja en cuanto se alcanza. El sabio, por el contrario, encuentra la plenitud en el ejercicio de su razón y en la práctica de la justicia. No se trata de rechazar la abundancia si ésta llega de forma honesta, sino de no apegarse a ella de tal modo que su pérdida nos destruya. Usa las cosas del mundo como si fueran prestadas, pues en realidad todo lo que tenemos es un préstamo de la naturaleza que puede ser reclamado en cualquier momento. Cuando comprendes esto, dejas de vivir con el miedo a perder y antes a disfrutar de lo que tienes con una gratitud serena. La pobreza no es el hombre que tiene poco, sino el hombre que siempre desea más. La verdadera abundancia es la satisfacción de una mente que sabe que ya tiene todo lo necesario para vivir conforme a la virtud. El poder transformador de la adversidad. Solemos ver los obstáculos como enemigos de nuestro progreso, pero la sabiduría estoica nos enseña que el obstáculo es, en realidad, el camino. Cada dificultad que se presenta en nuestra vida es un gimnasio para el alma, una oportunidad para poner a prueba nuestra paciencia, nuestro ingenio y nuestra fortaleza. Evitar los problemas es evitar el crecimiento, pues nadie conoce su propia capacidad hasta que es puesto a prueba por las circunstancias. A menudo, las lecciones más valiosas de la vida vienen envueltas en el papel amargo del fracaso o del sufrimiento. Cuando dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto a mí? Y empiezas a preguntarte ¿para qué puedo usar esto?, transformas tu realidad por completo. La adversidad no es un castigo, sino una herramienta de refinamiento. Un metal que no pasa por el fuego nunca se convierte en una espada. Del mismo modo, un carácter que no ha enfrentado la tormenta nunca alcanzará la solidez necesaria para liderar su propia vida. La resiliencia no es simplemente resistir, sino utilizar el golpe para impulsarse hacia adelante con más sabiduría. El sabio no desea que las cosas sean fáciles, sino que él sea lo suficientemente fuerte para manejarlas. Esta perspectiva cambia tu relación con el miedo, ya que comprendes que incluso en la peor de las situaciones, siempre conservas la capacidad de elegir una respuesta virtuosa. La excelencia humana brilla con más fuerza en la oscuridad de los tiempos difíciles, y es allí donde se forjan las almas que dejan una huella imborrable en la historia. No temas a la lucha, pues es en la arena de la vida donde se demuestra quién eres realmente. El juicio como brújula de la existencia. Al llegar a las etapas maduras de la vida, comprendemos que no fueron los eventos los que nos causaron dolor, sino la interpretación que hicimos de ellos. Cada conflicto, cada decepción y cada momento de angustia nació de un juicio que emitimos sobre la realidad. Si este llamado a la razón te ha impactado, apoya el camino de la sabiduría con tu suscripción y comparte esta palabra con quienes buscan la paz interior, pues la educación del juicio es la tarea más noble que un ser humano puede emprender. La mente tiende a etiquetar todo como bueno o malo, útil o dañino, agradable o doloroso, pero la naturaleza en sí misma es neutral. El sabio entrena su mirada para ver los hechos sin el filtro de la pasión perturbadora. Si alguien te insulta, el hecho es que ha pronunciado ciertas palabras, pero el juicio de que has sido herido es algo que tú añades. Si eliminas el juicio, la herida desaparece. Esta es la esencia de la apatía, una estabilidad emocional que no se deja conmover por las sombras que proyecta el mundo externo. Aprender esto tarde significa haber pasado años sufriendo por fantasmas creados por nuestra propia imaginación. La razón nos permite desmontar estas construcciones mentales y quedarnos con la verdad desnuda. Cuando dominas tu capacidad de juzgar, te vuelves el soberano de tu experiencia vital. Nadie puede hacerte sentir inferior.
triste o colérico sin tu consentimiento racional, la libertad no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una mente clara que sabe procesar cada impresión con justicia y lógica. Dedica tiempo cada día a examinar tus opiniones y verás cómo muchas de tus preocupaciones se desvanecen al ser sometidas a la luz de la verdad. La paz es el silencio que queda cuando los juicios precipitados dejan de gritar en nuestro interior. La justicia como vínculo social. A menudo cometemos el error de pensar que el estoicismo es una filosofía de aislamiento, pero su núcleo es profundamente social y humano. Somos animales racionales y sociales, diseñados por la naturaleza para colaborar y vivir en comunidad. La justicia estoica no es solo el cumplimiento de las leyes, sino la voluntad constante de dar a cada uno lo que le corresponde y de actuar en beneficio del bien común. Descubrimos tarde que la mayor satisfacción no proviene de los logros individuales, sino de haber sido útiles a los demás. Cada ser humano es una parte de un cuerpo social inmenso, y lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. Actuar con bondad, honestidad y equidad es la forma más alta de vivir conforme a la razón. Cuando tratas a los demás con desprecio o egoísmo, estás dañando tu propia naturaleza y por lo tanto destruyendo tu propia paz. La excelencia moral se manifiesta en nuestras relaciones, en la capacidad de perdonar a quienes actúan por ignorancia y en el compromiso de trabajar por una sociedad más justa. El sabio no se enfada con el ignorante, del mismo modo que no se enfada con el ciego que tropieza con él. Comprende que el error moral es una forma de ceguera espiritual y responde con la enseñanza o con la paciencia al final de la vida. Lo que nos da consuelo es el recuerdo de nuestras acciones justas y el impacto positivo que dejamos en el alma de los otros. La verdadera grandeza no se mide por cuánto hemos escalado, sino por a cuántos hemos ayudado a levantarse. La virtud es un camino compartido que se fortalece cuando se pone al servicio de la humanidad. La disciplina de la voluntad inquebrantable. La voluntad es el timón que dirige nuestra vida a través de los océanos de la incertidumbre, y si no se entrena, se vuelve débil ante la primera corriente contraria. Muchas personas llegan al final de sus días lamentando no haber tenido la disciplina necesaria para seguir sus propios principios. La voluntad estoica es el ejercicio de la elección consciente sobre el impulso ciego. Es la capacidad de decir no al placer inmediato para preservar la integridad a largo plazo. La disciplina no es un castigo, sino la herramienta que nos hace verdaderamente libres. Pues aquel que no puede controlarse a sí mismo es un esclavo de sus apetitos. Cada pequeña decisión que tomas, desde el momento en que te despiertas hasta que cierras los ojos, es una oportunidad para fortalecer este músculo espiritual. Si te dejas llevar por la pereza o por la ira, estás debilitando tu carácter. Pero si actúas con propósito y moderación, estás construyendo una fortaleza que nada podrá derribar. La maestría sobre uno mismo es la victoria más difícil y más gloriosa que podemos alcanzar. No esperes a que la vida te obligue a ser fuerte. Elige la fuerza hoy a través de la práctica de la templanza y el coraje. El sabio sabe que su voluntad es lo único que realmente le pertenece, y por eso la cuida como el tesoro más preciado. Una voluntad educada nos permite mantenernos firmes en nuestros valores, incluso cuando todo el mundo a nuestro alrededor parece haber perdido el norte. Es la brújula que nos mantiene en el camino de la virtud, sin importar cuán densa sea la niebla de la confusión externa. El despliegue de la razón en la acción. La sabiduría estoica no es una colección de frases para el consuelo, sino una disciplina de acción constante que se manifiesta en la forma en que caminamos por el mundo. A menudo descubrimos tarde que pasamos demasiado tiempo teorizando sobre la virtud y muy poco tiempo practicándola en las trincheras de la vida cotidiana. El conocimiento sin aplicación es como un mapa para un viajero que nunca sale de su habitación. La verdadera prueba de tu filosofía no está en las palabras que pronuncias, sino en cómo reaccionas cuando la fortuna te golpea o cuando la tentación te seduce. Cada encuentro con otra persona, cada tarea en tu trabajo y cada momento de soledad es una oportunidad para encarnar la excelencia moral. No es necesario realizar hazañas heroicas para ser un estoico, basta cumplir con tu deber presente con la máxima atención y rectitud. La grandeza se encuentra en la fidelidad a los principios, en las cosas pequeñas. Pues el carácter no se construye en los grandes discursos,
sino en los hábitos silenciosos que cultivamos día tras día. La madurez nos enseña que la coherencia es la forma más alta de respeto hacia uno mismo. Si has decidido que la honestidad es un valor, practícala incluso cuando te perjudique. Si has decidido que la serenidad es tu norte, mantén la calma incluso en medio del caos. Esta integridad genera una fuerza interior que es perceptible para los demás y que te otorga una autoridad moral que ninguna jerarquía externa puede conferir. Vive de tal manera que tus acciones hablen tan fuerte que tus palabras sean innecesarias, pues al final de la jornada, la única pregunta que importa es si has actuado conforme a la mejor versión de ti mismo. La integración de la finitud. Llegamos finalmente a la comprensión de que nuestra existencia es un breve parpadeo en la inmensidad del tiempo cósmico, y en lugar de que este pensamiento nos llene de angustia, debe ser la fuente de nuestra libertad más absoluta. El memento mori no es una invitación a la tristeza, sino un recordatorio de que cada momento es único y que no debemos desperdiciar ni un segundo en emociones que no nos eleven. La aceptación de nuestra finitud nos permite soltar los apegos que nos anclan al sufrimiento, ya que entendemos que todo lo que amamos es transitorio y que nosotros mismos somos huéspedes temporales en este mundo. Esta perspectiva nos otorga una claridad envidiable para discernir entre lo que tiene valor eterno y lo que es mera distracción. La paz interior florece cuando dejas de luchar contra la ley natural del cambio y empiezas a fluir con ella, reconociendo la belleza en cada fase de la vida, desde el ímpetu de la juventud hasta la serenidad de la vejez. El sabio no teme a la muerte porque ha vivido plenamente cada instante conforme a la razón y sabe que el fin de la vida es tan natural como su comienzo. Haber aprendido esto es haber alcanzado la cima de la montaña filosófica, donde el aire es puro y la vista es infinita. La vida se vuelve ligera cuando dejas de cargar con el peso de la eternidad y te enfocas en la pureza de tu intención presente. La muerte solo nos quita lo que ya es efímero, pero no puede tocar la excelencia de una vida bien vivida, que permanece como un legado de luz para quienes quedan en el camino. La serenidad como destino final. A lo largo de este viaje por las enseñanzas de la Stoa, hemos comprendido que la verdadera fortaleza no nace de la resistencia externa, sino de la armonía interna y la aceptación racional de la existencia. La autosuficiencia no es aislamiento, sino la capacidad de encontrar en nuestra propia razón todo lo necesario para vivir con dignidad y propósito. Pase lo que pase en el teatro del mundo. La serenidad es el fruto maduro de una vida dedicada al cultivo de la virtud, donde los juicios han sido purificados y los deseos han sido alineados con la naturaleza. Nos retiramos a nuestra ciudadela interior, no para dar la espalda a la humanidad, sino para servirla mejor desde una posición de estabilidad y paz. Recuerda que la sabiduría es un ejercicio que no termina nunca, y que cada amanecer es una nueva oportunidad para renovar tu compromiso con la excelencia moral y la tranquilidad mental. Recuerda suscribirte, deja tu amore fati en los comentarios y comparte este mensaje para que más personas sientan el poder de la razón aplicada. La travesía que hemos realizado juntos nos revela que la verdadera maestría sobre la vida no se obtiene conquistando reinos, sino conquistando los impulsos y juicios de nuestra propia mente. La serenidad racional es un estado de gracia que se alcanza cuando dejamos de ser esclavos de la fortuna y nos convertimos en arquitectos de nuestro propio carácter. La autosuficiencia estoica no nos aleja del mundo, sino que nos otorga la fortaleza necesaria para habitar en él con un propósito moral inquebrantable. Que estas lecciones no queden en el olvido, sino que se conviertan en la piedra angular de tu nueva existencia. Recuerda suscribirte. Deja tu amore fati en los comentarios y comparte este mensaje para que más personas sientan el poder de la razón aplicada.